Santiago redujo la velocidad y se orilló en la carretera. Los faros recortaron una figura encorvada en medio de la ventisca. Un anciano estaba arrodillado junto a algo oscuro sobre la nieve. El viento azotaba su chamarra raída. A su lado yacía un lobo. Santiago conocía las reglas de la carretera. En invierno, no te detengas por extraños. Demasiadas historias acababan mal. Pero el viejo no agitaba los brazos. No pedía ayuda, simplemente estaba de rodillas en la nieve, protegiendo a la bestia del viento con su propio cuerpo. Santiago apagó el motor. Se bajó en medio de la tormenta, sin saber todavía que en 2 horas su vida se dividiría en un antes y un después, que ese viejo silencioso y su lobo le ofrecerían una elección irrevocable, y que el precio de esa elección no se mediría en dinero. Simplemente caminó sobre la nieve hacia el anciano, mientras la ventisca borraba las huellas de su tráiler en el asfalto. Los limpiaparabrisas del tráiler chirriaban como tablas viejas, embarrando la nieve sobre el parabrisas. Santiago conducía casi a ciegas. La tormenta de nieve había convertido la carretera en un túnel blanco, donde el asfalto solo se distinguía del acotamiento porque no se hundía bajo las llantas. Redujo la velocidad a 40 kilómetros por hora. Los faros atrapaban en la oscuridad los copos de nieve que giraban y caían. Santiago pensó que parecía una especie de hipnosis barata. La radio solo emitía estática. A lo lejos, creyó ver el destello de un poste, o tal vez fue su imaginación. Y entonces, a la izquierda, en el acotamiento, apareció una figura oscura. Santiago frenó por instinto, aunque una alarma sonó de inmediato en su cabeza. En una carretera, en una noche de invierno, la gente no aparece así como así. Asaltos, trampas, borrachos. La lista era larga y Santiago se la sabía de memoria, pero el tráiler ya estaba frenando y alcanzó a ver más detalles. El viejo estaba de rodillas, sin agitar los brazos, sin correr hacia la carretera. Simplemente estaba ahí, inclinado sobre algo oscuro en la nieve, protegiéndolo del viento. A su lado yacía algo grande e inmóvil. «¿Estás loco?», masculló Santiago para sí, deteniendo el tráiler en el acotamiento. Apagó el motor. El silbido del viento llenó el silencio al instante. Un aullido largo, como una sirena. Santiago se caló el gorro. Salió a la tormenta y entrecerró los ojos de inmediato. La nieve le golpeaba la cara. Se le metía por el cuello de la chamarra y crujía bajo sus botas. El viejo no levantó la cabeza cuando Santiago se acercó. Una espalda encorvada cubierta por una vieja chamarra de trabajo. Unas botas de cuero desgastadas. Las manos desnudas. Sin guantes. Santiago se inclinó y vio al lobo. El animal yacía de costado, respirando con dificultad. Su pata delantera estaba cubierta de sangre seca y oscura. Tenía los ojos abiertos, amarillos, y miraban directamente a Santiago, sin malicia, solo cansancio. ¿Necesita ayuda?, preguntó Santiago, alzando la voz para superar el viento. El viejo asintió lentamente, sin levantar la vista. Santiago se acuclilló a su lado. El hombre era flaco como un árbol en invierno, el rostro curtido por el viento, la barba canosa llena de carámbanos. Estaba helado hasta los huesos. Sus manos temblaban sin control. «Lo llevo al pueblo», dijo Santiago, poniéndose de pie. «Al lobo también, pero rápido, o nos congelaremos los dos». El viejo volvió a asentir. En silencio. Santiago pensó que tal vez no podía hablar por el frío, o por alguna otra razón. Se inclinó hacia el lobo. La bestia hizo un amago de moverse, pero no gruñó. Solo lo miró, y en esa mirada había algo humano, una comprensión resignada. Santiago levantó al lobo, pasándole los brazos por debajo del pecho y el vientre. Era pesado, unos 40 kilos. El pelaje estaba tieso y húmedo por la nieve. Caminó hacia el tráiler y miró hacia atrás. El viejo se estaba levantando, apoyándose en una rodilla. «Lento, con esfuerzo, déjeme ayudarlo», gritó Santiago, pero el viejo ya caminaba por su cuenta, tambaleándose. Sus botas se hundían en la nieve hasta los tobillos. En la cabina olía a diésel y a café viejo. Santiago acomodó al lobo en el suelo, detrás de los asientos. No había mucho espacio. El animal se quedó acurrucado. Ayudó al viejo a sentarse en el asiento del copiloto. El hombre se sentó, encogió la cabeza entre los hombros y metió las manos bajo las axilas. Santiago encendió el motor. La calefacción comenzó a zumbar, arrojando aire caliente. Sacó del tablero un termo abollado y desenroscó la tapa. Olía a café de olla dulce. «Tenga, para el frío», dijo.
pasándole la tapa a modo de taza. El viejo la tomó con ambas manos, apretándola contra su pecho. Le temblaban tanto las manos que el café amenazaba con derramarse. Bebió a sorbos pequeños. Cerrando los ojos, Santiago arrancó. El tráiler se incorporó lentamente a la carretera. Los faros iluminaban un vacío blanco. Los limpiaparabrisas rechinaron de nuevo, con un ritmo monótono y adormecedor. ¿De dónde viene?, preguntó Santiago, mirando la carretera. ¿Qué le pasó al lobo? El viejo guardó silencio, bebiendo su café, mirando por la ventana. La nieve se precipitaba hacia ellos, como en una película del espacio. Entiendo. No quiere hablar, suspiró Santiago. Está bien. El silencio en la cabina se volvió denso, incómodo. El motor roncaba. La calefacción zumbaba. El viento aullaba. Santiago miraba de reojo al anciano. Un perfil afilado, huesudo, la barba revuelta. La chamarra estaba remendada en varios lugares con hilos de colores. Se notaba que la había cosido él mismo. Como pudo. De repente, Santiago empezó a hablar, sin saber muy bien por qué. Quizá era la presión del silencio, o el cansancio, o algo más. Tengo una hija, dijo, cambiando de marcha. Se llama Camila. Tiene 16 años. Sufre de diabetes. Tipo 1. La más grave. El viejo no respondió, pero Santiago sintió que lo escuchaba. Simplemente, en silencio. ¿Necesita una bomba de insulina?, continuó Santiago, con la vista fija en la blanca monotonía del camino. Cuesta un dineral. En un año, solo he juntado 200,000 pesos. Hago 2 viajes a la semana, sin descansos. Duermo aquí, en la cabina. Ahorro en todo lo que puedo. Calló un momento, frotándose la cara con la palma de la mano. La barba de varios días le raspó los dedos. Desde el divorcio la veo una vez al mes, dijo en voz baja. Me da vergüenza, pero así son las cosas. Mi exesposa dice que trabajo mucho. ¿Pero de qué sirve? Tal vez tenga razón. No lo sé. El viejo terminó su café. Dejó la taza sobre el tablero, que se tambaleó pero no cayó, y miró a Santiago. Tenía los ojos viejos, descoloridos, pero atentos. Santiago sonrió con amargura. Mire, desahogándome con un extraño. A usted seguro ni le importa. El anciano negó con la cabeza, lentamente, y volvió a clavar la vista en la ventana. Una hora después, unas luces parpadearon a lo lejos. Una gasolinera en las afueras del pueblo. Un edificio solitario con un letrero que destellaba una luz amarilla. Santiago se desvió y se detuvo junto a una bomba. ¿Quiere que le compre algo de comer?, preguntó, mirando al viejo. ¿O lo llevo a algún lado? El anciano negó con la cabeza. Santiago se encogió de hombros. Buscó en el bolsillo de su chamarra y sacó una bolsa de papel arrugada. Dentro estaba la última torta de jamón que le quedaba. Todavía le faltaban 4 horas para llegar a casa. Bueno, no importaba. Sobreviviría. Tenga, dijo, extendiéndosela al viejo. Coma algo. Al menos. El viejo tomó la torta. Desenvolvió el papel. La partió por la mitad. Se quedó con una parte y se inclinó para ofrecerle la otra al lobo. El animal lamió el pan y comió despacio. Con cuidado. Bueno, voy a pagar la gasolina, dijo Santiago, abriendo la puerta. Siéntese aquí. No se vaya. El viejo asintió. Santiago bajó. El viento había amainado. La tormenta estaba terminando. La nieve caía ahora en copos grandes y perezosos. Entró al edificio de la gasolinera. Dentro hacía calor y olía a café y salchichas. La empleada dormitaba detrás del mostrador, con la cabeza apoyada en una mano. Santiago pagó, tomó el cambio y miró su reloj. Habían pasado 10 minutos. Salió. La cabina del tráiler estaba vacía. Santiago se quedó helado. En el asiento del copiloto había una vieja maleta deportiva, azul, con las asas gastadas, y junto a ella, una hoja de papel doblada en 4. Ni el viejo ni el lobo estaban. Santiago miró a su alrededor. La gasolinera estaba desierta. Ni un alma. Solo la nieve caía en silencio, cubriendo cualquier rastro. Se acercó al tráiler, abrió la puerta y tomó la nota. El papel era viejo, amarillento, la letra, temblorosa. Las letras saltaban en las líneas, como si la hubiera escrito sobre sus rodillas. Hace 20 años tenía una pequeña fábrica de muebles. El negocio empezó a crecer. Aparecieron unos criminales. Amenazaron a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Saqué el dinero.
Fingí mi muerte en un incendio. Compré documentos falsos y me cambié el nombre. Me fui a la sierra. Pensé que si desaparecía, los dejarían en paz. Y así fue. Arruinaron la fábrica, pero no tocaron a mi familia. Mi esposa se volvió a casar 5 años después. Mis hijos crecieron pensando que su padre había muerto. Llevo 20 años viviendo solo. Al lobo lo salvé de una trampa hace 7 años. Es lo único que me queda. Tú no huiste de tu hija. Ni siquiera cuando todo es difícil. Te mereces una segunda oportunidad. Yo perdí la mía. Lobo. Santiago dobló la nota lentamente. Las manos no le obedecían. Miró la maleta y jaló el cierre. Se abrió con un suave susurro. Dentro había dinero. Fajos de billetes sujetos con ligas. Ordenados y compactos. Santiago sacó uno. Contó los billetes con dedos temblorosos. 50.000. Sacó otro. Y otro. 20 fajos en total. 1.000.000 de pesos. Santiago miró a su alrededor, como si esperara que el viejo saliera de la oscuridad y le dijera que todo era un error. Pero solo había nieve, silencio y la luz amarilla de los faroles. Corrió hacia el edificio de la gasolinera y abrió la puerta de golpe. ¿No ha visto a un anciano?, le preguntó a la empleada. Sin aliento. Con un lobo. Estaba aquí mismo. La chica lo miró con ojos somnolientos. ¿Qué anciano?, preguntó, bostezando. No he visto a nadie. Acabo de empezar mi turno. Santiago salió corriendo de nuevo. Dio la vuelta al tráiler. Miró detrás del edificio. Vacío. No había huellas en la nieve fresca. La tormenta lo había borrado todo. Regresó a la cabina. La maleta seguía en el asiento. La nota en su mano. 1.000.000 de pesos. Reales. No falsos. Santiago se sentó al volante. Cerró la puerta. Apoyó las manos en el volante y se quedó mirando la maleta durante un largo rato. El corazón le latía como si hubiera corrido un maratón. Tenía la garganta seca. Las manos le temblaban. 1.000.000 de pesos. La bomba para Camila. La salvación. Y dinero ajeno. Dejado por un hombre fantasma que había desaparecido en la ventisca como si nunca hubiera existido. La maleta yacía en el asiento de al lado. Y era como si irradiara calor. O tal vez solo era la imaginación de Santiago. Llevaba ya casi 3 horas sentado en la cabina, sin encender el motor. Afuera, el amanecer teñía la nieve de un color rosado, pero Santiago no se daba cuenta. Había releído la nota por 5ª vez. Las letras se le nublaban, las líneas se confundían. Hace 20 años tenía una pequeña fábrica de muebles. Saqué el dinero, fingí mi muerte. Te mereces una segunda oportunidad. Santiago dobló la hoja. La alisó con la palma de la mano. El papel se había vuelto suave al tacto y estaba desgastado en los pliegues. Miró la maleta. 1.000.000 de pesos. La bomba para Camila costaba 500.000. El resto sería para el tratamiento, para el futuro. Recordó su última conversación con el médico. El doctor hablaba con calma, sin emociones innecesarias. Profesionalmente, tenemos tiempo, pero no es infinito. 2 o 3 meses. Quizá. Luego empezarán las complicaciones. Santiago había asentido entonces, fingiendo entender, mientras por dentro todo se le encogía en un nudo helado. La policía podía llevar el dinero allí, explicar la situación, levantar un acta. Confiscarían el dinero como prueba. Empezarían las investigaciones. La búsqueda. ¿Cuánto tardaría eso? 6 meses, 1 año, y Camila no podía esperar. Su nivel de azúcar se disparaba a diario. Su exesposa, Sofía, lo llamaba por las noches, llorando al teléfono. Santiago cerró la maleta. El cierre corrió con un sonido suave, definitivo, como una sentencia. Encendió el motor. La calefacción se puso en marcha, bañándole los pies con aire caliente. Llegaré a casa. Allí pensaré. Allí decidiré. El tráiler se incorporó a la carretera. La nieve en los acotamientos era pura, intacta, hermosa e indiferente. La mañana recibió a Santiago con un cielo gris y el claxon de otros vehículos. Se detuvo en el estacionamiento de un centro comercial y sacó el teléfono. La pantalla brillaba con intensidad, hiriéndole los ojos. Buscó a Sofía en sus contactos. El dedo se detuvo sobre el botón de llamar. Presionó. Tonos largos. Santiago se imaginó a Sofía durmiendo, estirando la mano hacia el teléfono, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. 5º tono. 6º. Bueno, la voz era ronca, somnolienta. Hola, soy yo, dijo Santiago.
mirando el parabrisas. Perdón por llamar tan temprano. Un susurro. Un suspiro. Sofía se había despertado del todo. ¿Qué pasó?, preguntó ella. A la defensiva. ¿Cómo está Camila? ¿Le hicieron los análisis? Una pausa. Santiago oyó cómo Sofía se levantaba, arrastrando las pantuflas por el suelo. Se los hicieron ayer, respondió ella, con voz cansada. El azúcar está por las nubes. Otra vez con picos altísimos. El doctor dice que no podemos seguir así. Empezarán las complicaciones en los riñones. En la vista. Hay que ponerle la bomba. Cuanto antes, mejor. ¿Qué tan urgente es? Santiago apretó el teléfono con más fuerza. Mientras más nos tardemos, peor. Sofía hablaba en voz baja. Cada pico de azúcar es un golpe para su cuerpo. Está cansada. Papá. 6 inyecciones al día. Control constante. No tiene calidad de vida. Santiago asintió, aunque ella no podía verlo. ¿Tienes el dinero?, preguntó Sofía. Su voz se endureció. Dijiste que lo estabas juntando. Casi lo tengo, logró decir Santiago. Falta poco. Sofía suspiró. Un suspiro largo. Pesado. Santiago. Ya he oído eso antes, dijo con voz plana. Hace un año. Hace 6 meses. Hace un mes. Falta poco. Pero ya no hay tiempo. Lo llevaré en una semana, dijo Santiago, mirando la maleta en el asiento de al lado. Te lo prometo. No prometas, cortó Sofía. Solo tráelo. Tonos cortos. Había colgado. Santiago dejó el teléfono sobre sus rodillas y agarró el volante con ambas manos, con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El plástico crujió. El dolor en sus articulaciones era agudo. Una distracción bienvenida. Abrió las manos y miró por el espejo retrovisor. Un rostro gris, sin afeitar, con bolsas bajo los ojos. Un rostro ajeno. El tráiler avanzaba por la carretera. Por la ventana pasaban bosques, postes, autos esporádicos. Santiago conducía en piloto automático, sin pensar en el camino. En su cabeza, los pensamientos daban vueltas como hámsteres en una rueda. El viejo, el anciano del lobo. Hace 20 años tenía una familia, esposa, hijos, una fábrica, una vida normal. Luego llegaron los criminales, las amenazas. Le dijeron, o la fábrica o tu familia. El viejo eligió a su familia, sacó el dinero, fingió su muerte, desapareció. Les compró seguridad al precio de su propia existencia. Santiago se lo imaginaba. Un funeral sin cuerpo, la esposa de negro, los hijos, tomándola de las manos, llorando, y el padre, en algún lugar, detrás de los árboles, observando, viendo su familia con vida por última vez. Luego, la sierra, 20 años, una cabaña, una estufa de leña, un lobo, sin noticias de sus hijos, sin saber cómo crecían, estudiaban, se casaban, la esposa se casa con otro. Tus hijos llaman papá a un extraño. ¿A qué precio? ¿A qué maldito precio se consigue esa seguridad? Santiago tragó saliva. La garganta se le había secado. Para su familia, el viejo era un fantasma, un héroe que murió en un incendio, una hermosa leyenda. Y mientras, él se pudría en la sierra durante 20 años, con la única compañía de un lobo, sin nadie a quien llamar, a quien abrazar. Y al final, entregó lo último que le quedaba, 1.000.000 de pesos. Todo lo que restaba de su vida pasada. Se lo dio a un extraño en la carretera porque no había abandonado a su hija. Santiago se orilló bruscamente y apagó el motor. El silencio cayó sobre él como una avalancha de nieve. Sacó la maleta. Se la puso en las rodillas. Abrió el cierre. Miró los fajos de dinero y luego tomó la nota. La releyó una vez más. Te mereces una segunda oportunidad. Yo perdí la mía. ¿Qué me merezco yo?, masculló Santiago en voz alta. Si apenas veo a mi hija. Tomar el dinero. Comprar la bomba. Salvar a Camila. Nadie se enteraría. El viejo había desaparecido como si nunca hubiera existido. La policía no lo buscaba. No había denuncias. El dinero estaba limpio. Billetes viejos. Pero algo dentro de él se resistía. Una voz baja y persistente. El viejo confió en ti. Te dio su 1.000.000. No lo depositó en un banco. No lo donó a una fundación. Te lo dio a ti, un desconocido, porque creyó en ti. ¿Y vas a tomarlo y traicionarlo? Camila morirá, le dijo Santiago a su reflejo en el espejo. Morirá sin este dinero. ¿Qué importa de dónde venga?
El reflejo guardó silencio. Él mismo me lo dio, continuó Santiago, como si se justificara ante alguien. Lo escribió, te lo mereces. Significa que puedo tomarlo. Pero las manos no le obedecían. No podían cerrar la maleta y seguir adelante. No puedo simplemente tomarlo, comprendió Santiago. Debía intentar devolverlo. Al menos, intentarlo. Encendió el motor, dio media vuelta y condujo de regreso. El pueblo apareció 2 horas después, pequeño, con casas de madera y una sola calle pavimentada. Santiago se detuvo junto a una tienda y le preguntó a una mujer con un niño sobre la oficina forestal. Ahí, detrás de la escuela, le indicó ella, señalando con la mano. El edificio verde. La oficina resultó ser una casa vieja, con la pintura descascarada y un letrero que decía Comisión Forestal. Santiago tocó y entró. Dentro olía a madera y tabaco. Detrás de un escritorio estaba sentado un hombre de unos 50 años, con camisa a cuadros y un bigote canoso. Leía un periódico sin levantar la vista. Buenas tardes, dijo Santiago. ¿No conocerá a un anciano que vive por aquí? Vive con un lobo. El guardabosques levantó la vista y lo examinó de arriba a abajo. Soy Ramiro, se presentó, doblando el periódico. ¿Qué anciano busca? Santiago lo describió, flaco, con una chamarra de trabajo, barba cana, y un lobo con la pata herida. Don Ramiro escuchó, acariciándose el bigote. En la sierra viven muchos ermitaños, dijo. Pensativo. Algunos huyen de su familia, otros de sus deudas. Pero con un lobo. Eso es raro. Se levantó. Se acercó a la ventana y miró el bosque que se extendía detrás del cristal. Hay un viejo, dijo lentamente. Le dicen lobo. Lo he visto desde hace unos 10 años. Intercambia carne de caza con los cazadores por provisiones y tabaco. No habla, solo asiente. Siempre anda con un lobo. Uno ya viejo. ¿Dónde vive? Preguntó Santiago, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Don Ramiro se rascó la nuca. Como a 150 kilómetros sierra adentro, dijo. Unas 3 horas en vehículo. Y luego a pie. Hay una vereda. Hay que seguir las marcas. Se acercó al escritorio y dibujó un mapa en un trozo de papel. Aquí das vuelta. Por acá sigues el lecho del arroyo. Y verás una cabaña. Es vieja, pero sólida. Es la suya. Santiago tomó el papel y asintió. Gracias. ¿Qué asuntos tienes con él? Preguntó don Ramiro, mirándolo con atención. Personales, respondió Santiago. Cortante. El guardabosques se encogió de hombros. Bueno, suerte. El tráiler no habría pasado por el camino forestal. La brecha era estrecha, los baches profundos. La nieve le llegaba a las rodillas. Santiago dejó el vehículo en el pueblo, en una pensión. Encontró a un hombre que rentaba un jeep viejo. Estaba oxidado, pero funcionaba. 300 pesos al día, dijo el dueño, entregándole las llaves. La gasolina va por tu cuenta. Me parece bien, aceptó Santiago, subiéndose al volante. El jeep traqueteaba como un tractor, pero avanzaba. El camino serpenteaba entre los árboles. Subía una colina y bajaba por una cañada. Santiago consultaba el mapa que le había dado don Ramiro. 1 hora después, el camino se terminó. Simplemente se interrumpía junto a un pino caído. A partir de ahí, solo una vereda estrecha, cubierta de nieve. Santiago bajó del vehículo. Se caló el gorro. Se ajustó la chamarra. Tomó la maleta con el dinero y empezó a caminar. La nieve crujía bajo sus botas. El bosque estaba en silencio. Inmóvil. Solo el viento susurraba en las copas de los pinos. Santiago siguió las marcas en los árboles. Unas muescas viejas y cubiertas de musgo. 2 horas después, vio humo. Una delgada columna se elevaba sobre los árboles, gris contra el fondo del cielo. La cabaña estaba en un claro, pequeña, achaparrada, con una chimenea torcida. La leña estaba apilada junto a la pared, en una pila ordenada. Las ventanas eran pequeñas, los vidrios opacos. Santiago se acercó y tocó la puerta. Silencio. Volvió a tocar. Oyó pasos dentro. Lentos. Arrastrados. La puerta rechinó al abrirse. En el umbral estaba el viejo. Reconoció a Santiago. Sus ojos se abrieron de par en par. Sorpresa. Casi miedo. Luego, su rostro se volvió impenetrable. En silencio, se hizo a un lado, dejándolo pasar. Dentro de la cabaña hacía calor. La estufa de leña en una esquina crepitaba. Olía a humo y a pino. Cerca de la estufa yacía el lobo.
Levantó la cabeza y miró a Santiago con sus ojos amarillos. No gruñó. Santiago entró. Se sacudió la nieve de las botas y dejó la maleta sobre la mesa, toscamente hecha con tablones gruesos. Vine a devolverlo, dijo, mirando al viejo. El anciano negó con la cabeza y se sentó lentamente en un banco junto a la pared, cansado, como si cada movimiento le costara un gran esfuerzo. No puedo aceptar dinero ajeno, continuó Santiago, desabrochándose la chamarra. Usted confió en mí. Tenía que intentar devolvérselo. El viejo permaneció en silencio, mirando la maleta y luego a Santiago. Tenía las manos sobre las rodillas, flacas, venosas, temblando ligeramente. Mi hija morirá sin la bomba, dijo Santiago en voz baja. Lo entiendo, pero este es su dinero, no es mío. El viejo suspiró, un sonido largo y ronco. Se pasó una mano por la cara y, por primera vez, habló. Tómalo, dijo con voz áspera. La voz sonaba como hierro oxidado. Ahora es tuyo. La voz del viejo crujía, como una puerta con bisagras oxidadas. Las palabras le salían con dificultad, como si llevaran mucho tiempo sin usarse, atascadas en algún lugar profundo de su garganta. La fábrica era pequeña, comenzó, con la vista fija en la estufa. Hacíamos muebles sobre pedido. 20 personas trabajaban ahí. Mesas, armarios, camas, muebles buenos, de calidad. Santiago se sentó en el banco de enfrente. El lobo junto a la estufa levantó la cabeza. Lo siguió con la mirada y volvió a apoyar el hocico en sus patas. La estufa crepitaba suavemente, un sonido acogedor, el único en la cabaña. El negocio despegó, continuó el viejo, mirando ahora sus manos. Empezamos a conseguir contratos grandes. Escuelas nos pedían pupitres, hospitales, camas. Empezamos a expandirnos. Contratamos a 10 personas más. Cayó, pasándose la mano por la cara como si se quitara el polvo. Apareció la competencia, dijo en voz baja. Al principio, ofrecieron comprar. Venían, sonreían, tomaban café, ofrecían un precio ridículo. Me negué. Entonces empezaron a amenazar. Santiago escuchaba en silencio. Afuera, el viento mecía las ramas de los pinos, rítmicamente, como un péndulo. Los criminales llegaron de noche. El viejo hablaba despacio, como si extrajera cada palabra de un pozo. Golpearon al capataz. Se llamaba Jorge. Un buen hombre. Le rompieron un brazo. Las costillas. Incendiaron el almacén. A la mañana siguiente, llamaron. Dijeron que los siguientes serían mi esposa y mis hijos. Levantó la vista hacia Santiago. Sus ojos, descoloridos, vacíos. Les creí de inmediato, añadió en voz baja. He visto gente así. No se detienen. O se quedan con la fábrica o me matan. O ambas cosas. Un pesado silencio se instaló entre ellos. El viejo se levantó, se acercó a la estufa y echó un leño al fuego. Las chispas volaron, cayendo como una lluvia dorada. Saqué el dinero en una semana, dijo, mirando las llamas. 2 millones de todas las cuentas. En efectivo. Les dije a mis socios que me expandiría, que compraría maquinaria. Se volvió hacia Santiago. Su rostro, iluminado por los destellos del fuego, parecía aún más demacrado. Encontré gente, continuó, que falsificaba documentos. 300.000 se fueron en eso. Un pasaporte nuevo. Un certificado de defunción falso. Todo como debía ser. Santiago apretó los puños sobre sus rodillas. Se imaginaba al viejo en algún sótano, entregando dinero a extraños, comprando una nueva identidad como un boleto de tren. Yo mismo incendié la fábrica. El viejo hablaba sin emoción. Fui de noche. Rocié el almacén con gasolina. Dejé pruebas, mi reloj, mi cartera. Compré restos en la morgue por 20.000 pesos. Me dijeron que era un vagabundo, que nadie preguntaría. Regresó al banco. Se sentó lentamente, sujetándose del respaldo. El funeral fue a ataúd cerrado, dijo en voz baja. La caja clavada. Mi esposa lloraba desconsoladamente. Mis hijos estaban de pie, sin poder creerlo. El niño tenía 10 años. La niña, 7. El viejo se cayó. Sus manos sobre las rodillas temblaban finamente. Yo miraba desde lejos, susurró. Estaba detrás de unos árboles. Fue la última vez que los vi con vida. A mi esposa, de negro. A mi hijo, que erguía los hombros, tratando de ser un hombre. A mi hija, que escondía la cara en un pañuelo. Santiago tragó saliva, la garganta se le había secado.
Al día siguiente, me fui, continuó el viejo, monótonamente, a la sierra. Compré esta cabaña por 300,000 pesos a un viejo cazador. Estaba a punto de morir. Quería dejarles dinero a sus hijos. El lobo junto a la estufa suspiró profundamente, casi como un humano. La estufa crepitaba. El viento aullaba en la chimenea. Un sonido largo, como una sirena. El viejo estaba sentado, encorvado, como si soportara el peso de una carga invisible. El primer año pensé que me volvería loco, dijo, mirando al suelo. El silencio es tan profundo que te suman los oídos. Hablaba solo, en voz alta, para poder oír mi propia voz. Levantó la vista hacia Santiago. Quería volver, confesó. Todos los días quería. Pero me enteré de que los criminales se habían quedado con la fábrica. La traspasaron, despidieron a la gente, pero no tocaron a mi familia para nada. Mi esposa recibió un seguro pequeño, pero le alcanzó para vivir. Santiago se imaginó al viejo en la cabaña, escuchando noticias de los pocos cazadores que pasaban, enterándose de su familia a cuentagotas, como si se tratara de extraños. Los niños entraron a la escuela, continuó el viejo en voz baja, luego a la universidad. Los observé desde lejos, a través de don Ramiro. Él iba al pueblo y me contaba. Mi hijo estudió para ingeniero, mi hija para maestra. Se calló, pasándose una mano por los ojos. 5 años después, mi esposa se volvió a casar, dijo, casi en un susurro. Don Ramiro me dijo, es un buen hombre, viudo. Aceptó a los niños como si fueran suyos. Entonces entendí que no había vuelta atrás. Para ellos, estaba muerto para siempre. El silencio se volvió ensordecedor. Me quedé en la sierra. El viejo se encogió de hombros. Aprendí a vivir solo, a cazar, a pescar, a sobrevivir. Santiago miraba al anciano y veía 20 años entre 4 paredes, 20 inviernos, 20 primaveras. La soledad, extendida a lo largo de 2000 semanas. El viejo se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal, la nieve era blanca, el bosque, negro. Hace 7 años lo encontré a él, dijo, señalando al lobo, en una trampa. La pata casi se le desprende. Había sangre por todas partes. La nieve estaba roja. El lobo levantó la cabeza, como si entendiera que hablaban de él. Quise pegarle un tiro, dijo el viejo, mirando a la bestia. Era más piadoso que dejarlo sufrir. Amartillé el rifle. Apunté, y él me miró sin malicia, resignado, entendiendo que era el fin. El viejo se apartó de la ventana. Me vi a mí mismo, dijo en voz baja. En sus ojos. También estaba en una trampa. Solo que yo mismo me la había puesto. Regresó al banco. Se sentó pesadamente. Lo saqué, continuó. Lo traje aquí. Lo curé durante 3 meses. Pensé que moriría, pero no murió. Sobrevivió. Y no se fue. Los lobos suelen volver con su manada. Él no se fue. El lobo se levantó. Se acercó al viejo y apoyó su hocico en las rodillas del anciano. El viejo lo acarició en la cabeza. Lentamente, con un gesto familiar. 7 años juntos, dijo. Los dos en silencio. Nos entendemos sin palabras. Santiago se aclaró la garganta. ¿Por qué a mí?, preguntó. ¿Por qué darle el dinero a un completo desconocido? El viejo lo miró. Una mirada larga. Atenta. Iba a la gasolinera, respondió. Por medicinas para el corazón. Don Ramiro me las trae una vez al mes. Pero se me acabaron antes. Fui a pie. Señaló al lobo. Él me siguió. Ya está viejo, pero es leal. Volvió a acariciar al lobo. Empezó la tormenta, continuó el viejo. De repente, se torció la pata y cayó. Me detuve. No podía abandonarlo. Es lo único que me queda en la vida. El viejo se cayó. Afuera oscurecía. El día de invierno es corto. Esperamos, dijo. Simplemente. Sabía que nos congelaríamos los dos. Pero no quería irme. Estuvimos 3 horas ahí parados. Pasaron autos. Muchos autos. Nadie se detuvo. Miró a Santiago. Tú te detuviste, dijo en voz baja. Fuiste el primero. Saliste a la tormenta. Me ayudaste. Y en la cabina. Compartiste tu torta. Tu café, me contaste de tu hija. Santiago bajó la mirada. Te escuché, continuó el viejo. Escuché a un hombre que trabaja hasta el agotamiento, juntando peso por peso. Para su hija. Se divorció, pero no la abandonó. Paga la pensión. Ayuda. Sufre porque no la ve lo suficiente.
El viejo se levantó y se acercó a la mesa donde estaba la maleta. Me reconocí en ti, dijo, tocando la maleta con los dedos. Hace 20 años. Solo que tú no huiste. Te quedaste. Aunque estés divorciado, aunque la veas poco. Estás ahí. No eres un fantasma. Se volvió hacia Santiago. Decidí darte el dinero, dijo. Simplemente. Mi última oportunidad de redimir mi desaparición. No volveré con mi familia. Les destrozaría la vida. Son felices. Mi hijo está casado. Tiene hijos. No conozco a mis propios nietos. Llevan flores a mi tumba. La voz del viejo se quebró. Pero a ti sí puedo ayudarte, dijo con más firmeza. A alguien que todavía no ha perdido a sus hijos. Santiago se levantó y tomó la maleta. No puedo aceptarlo, dijo, extendiéndosela al viejo. Es 1 millón ajeno. El viejo no la tomó. Negó con la cabeza. Moriré en 1 año, dijo con calma. Quizá antes. El corazón está débil. Las medicinas ya no ayudan mucho. Se volvió hacia la ventana. No tengo a quien dejarle el dinero, continuó en voz baja. A mi esposa no se lo daré. No lo entendería. A mis hijos. Tampoco. Creen que su padre está muerto. Un héroe que murió en un incendio. Si aparezco, destruiré ese recuerdo. Es mejor que me recuerden como alguien bueno. Santiago permanecía de pie, con la maleta en las manos, pesada como una piedra. Mi hijo va a la tumba todos los años, añadió el viejo. Sin volverse. Lleva flores. Don Ramiro lo ha visto. Me lo contó. Que así siga. Se dio la vuelta. Su rostro estaba hundido. Los ojos caídos. No puedo simplemente tomar 1 millón, repitió Santiago. El viejo suspiró. Cansado. Se dejó caer en el banco. Entonces toma la mitad, dijo, cerrando los ojos. Cómprale la bomba a tu hija. Deja el resto. A mí me alcanzará para el funeral. Y para pagarle a don Ramiro por las molestias. Santiago miró al anciano. Encorvado. Atormentado. 20 años en la sierra habían borrado todo de él. Excepto la culpa. La maleta yacía entre ellos. 1 millón de pesos. El precio del dolor ajeno y de su propia salvación. La elección era imposible, pero de todos modos tenía que elegir. Afuera. La tormenta arreciaba. El viento aullaba en la chimenea como un ser vivo, con un lamento largo y lastimero. El viejo se levantó del banco, se acercó a la ventana y miró el velo blanco. Quédate a pasar la noche, dijo, sin volverse. Con este tiempo no podrás salir. Te perderás. Santiago miró por la ventana. La nieve caía horizontalmente, como un muro sólido. No se podían ver ni los árboles a 10 metros de distancia. Está bien, aceptó, quitándose la chamarra. Gracias. El viejo sacó de un baúl una cobija vieja, gris y remendada, y la extendió en el banco de la pared opuesta. Puso una almohada dura, rellena de heno, olía a hierba seca. Duerme aquí, dijo. Cortante. Santiago se acostó, sin desvestirse. La cobija picaba. La almohada era dura como un ladrillo. Pero en la cabaña hacía calor. La estufa funcionaba bien. El viejo apagó el quinqué. La oscuridad se volvió densa, casi material. Solo las brasas de la estufa brillaban, rojas, pulsantes. Santiago yacía con los ojos abiertos, escuchando al viejo moverse en su propio banco. Las tablas crujían, la cobija susurraba. El anciano respiraba con dificultad, con un silbido. El corazón enfermo se hacía notar. El lobo se acomodó entre ellos. Cerca de la estufa, a veces gemía en sueños. En voz baja y corta. Quizás soñaba con tiempos pasados. Cuando era joven y corría con la manada. Santiago cerró los ojos. Los pensamientos giraban en su cabeza como un carrusel. Camila, ¿qué le dirías si volviera sin dinero? Perdóname, hija. Encontré 1 millón, pero lo devolví. La conciencia no me lo permitió. Los médicos le daban 2 meses. Quizá 3. Luego las complicaciones. El hospital. El suero. ¿Y si tomaba el dinero? 500,000 pesos eran la bomba y provisiones para 1 año de tratamiento. Camila viviría una vida normal. El azúcar se estabilizaría. Sofía dejaría de llorar por las noches al teléfono. Pero el viejo, un anciano que llevaba 20 años en una cabaña, que le había dado lo último que tenía a un desconocido. Quitarle todo era una traición. La mitad. Tomar la mitad. Dejarle al viejo para sus medicinas. Para un funeral digno. Un punto medio. Santiago se quedó dormido casi al amanecer.
Soñó con Camila, pequeña, de unos 5 años, corriendo por un parque, riendo. Luego, con Sofía en el pasillo de un hospital, llorando en silencio. Luego, una habitación de hospital vacía con la cama hecha. Y silencio. El olor lo despertó. Un olor simple, a frijoles de la olla. Santiago abrió los ojos. Ya era de día en la cabaña. La luz gris de una mañana de invierno se filtraba por las pequeñas ventanas. El viejo estaba junto a la estufa, revolviendo una olla con una cuchara de madera. El lobo estaba sentado a su lado, mirando la comida con esperanza. «Buenos días», dijo Santiago, sentándose. El viejo asintió en silencio. Sirvió los frijoles en 2 tazones de metal, viejos, con el esmalte desportillado. Le pasó uno a Santiago. Se sentaron a la mesa y comieron en silencio. Los frijoles no tenían sal ni manteca, pero estaban calientes, espesos, y llenaban rápido. El viejo comía despacio, a cucharadas pequeñas. Santiago notó que las manos del anciano temblaban más que el día anterior. «Ya decidí», dijo Santiago, apartando el tazón vacío. «Tomaré la mitad. Le dejaré el resto». El viejo levantó la vista y negó con la cabeza. «La bomba cuesta 1.000.000», dijo con voz ronca. «La mitad no es suficiente». 500.000, lo corrigió Santiago. Lo verifiqué en 3 clínicas. El mismo precio en todas. El resto lo guardaré para la universidad de mi hija, para su futuro. Se inclinó hacia adelante. Y a usted le dejaré 500.000, continuó con firmeza. Para medicinas. Para vivir. Para un funeral digno cuando llegue el momento. El viejo guardó silencio, mirando el tazón donde quedaban algunos frijoles. «No puedo quitarle todo», dijo Santiago en voz baja. «No puedo. ¿Entiende?» El viejo asintió lentamente. «Una sola vez. Tómalo», exhaló. «Como tú digas». El viejo se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa. Se acercó al baúl de la esquina. Levantó la tapa chirriante. Rebuscó dentro y sacó una fotografía vieja. Se la entregó a Santiago en silencio. En la foto, una familia posaba frente a un edificio de madera. Un letrero sobre la entrada. «Fábrica de muebles». Un hombre de unos 40 años, robusto, sonriente. A su lado, una mujer hermosa con un vestido de verano. 2 niños, un varón de unos 10 años, serio, y una niña de unos 7, con trenzas. Santiago le dio la vuelta a la foto. En el reverso, una inscripción descolorida: «Nuestra familia, 2003». «Hace 20 años», dijo el viejo en voz baja, mirando la foto por encima del hombro de Santiago. «Mi hijo tenía 10. Mi hija 7. Los dedos del anciano temblaban cuando tomó la foto de vuelta. «Ahora mi hijo tiene 32», continuó, mirando la imagen. «Mi hija, 29. Se casó. Tiene 2 hijos. Un niño y una niña». «¿Cómo lo sabe?», preguntó Santiago. El viejo sonrió sin alegría. «Don Ramiro me mostró», respondió, «la página de mi hijo en internet. En su teléfono. Hay fotos ahí, su familia. Sus hijos. Mis nietos». Guardó la foto de nuevo en el baúl y cerró la tapa. «No los conozco», dijo. «Simplemente. Nunca los veré. Ese es el precio de la seguridad». Santiago miró el baúl cerrado, imaginando al viejo mirando las fotos de sus nietos en el teléfono de otra persona, sin poder acercarse, abrazarlos, saber sus nombres. «Yo también huí», dijo Santiago, mirando por la ventana, «cuando a Camila le diagnosticaron diabetes. Hace 4 años». El viejo se volvió hacia él. «Tenía 12 años entonces», continuó Santiago. «El doctor dijo, tipo 1. Grave. Insulina de por vida. Dieta estricta. Control constante. Sofía lloraba todos los días. Y yo me escapé en los viajes». Apretó los puños sobre sus rodillas. «Empecé a hacer 2 viajes a la semana», dijo, mirando al suelo, «en lugar de 1. Mi esposa me pedía, quédate, acompáñanos, ayúdame». Y yo compraba medicinas. Traía dinero. Creía que mantener a la familia era lo más importante. El viejo escuchaba en silencio. 1 año después, Sofía pidió el divorcio, dijo Santiago con voz hueca. Se cansó de estar sola con una niña enferma. Se cansó de esperarme. No me opuse hasta me alegré en secreto. La voz se le quebró. «Llevo 4 años pagando la pensión», continuó en voz baja. «Veo a mi hija 1 vez al mes. La recojo los fines de semana». Nos quedamos en silencio, sin saber de qué hablar. Me da vergüenza mirarla a los ojos.
El viejo se acercó y se sentó a su lado en el banco. Al menos tú te quedaste cerca, dijo con voz ronca. Pagas. Ayudas. La ves. Yo desaparecí por completo. Soy un fantasma para mis hijos. Tú todavía puedes arreglarlo. A mí ya no me queda tiempo. Santiago asintió. Un nudo en la garganta le impedía hablar. La maleta yacía sobre la mesa. Santiago la abrió. Sacó los fajos de dinero y los dispuso sobre la mesa en hileras ordenadas. 20 fajos de 50.000. Exactamente 1.000.000, dijo, contándolos. Billetes viejos, pero auténticos. Los dividió por la mitad. Guardó 10 fajos de nuevo en la maleta. Dejó los otros 10 sobre la mesa. Para usted, dijo, señalando el dinero. El viejo recogió los fajos lentamente, uno por uno. Se acercó al baúl, lo abrió y levantó una tabla del suelo junto a él. Había un escondite, poco profundo, cavado en la tierra. Guardó el dinero allí y volvió a colocar la tabla. Entiérrame en el panteón del pueblo, dijo, sin volverse. No aquí, en la sierra, en el panteón, donde hay gente. Santiago asintió, aunque el viejo no lo veía. Mucha gente sabe de mí, continuó el anciano. Los guardabosques. Los cazadores hemos hecho trueques durante años. Que me entierren como el viejo lobo, sin mi nombre real. Se dio la vuelta. ¿Lo prometes? Preguntó directamente. Lo prometo, respondió Santiago con firmeza. Si algo pasa, vendré a encargarme. El viejo asintió lentamente, con alivio. Santiago tardó 1 hora en prepararse. Se puso la chamarra, el gorro, revisó la maleta. La tormenta había amainado, la nieve caía tranquilamente, en grandes copos. El viejo lo acompañó hasta la puerta. El lobo estaba sentado a su lado, mirándolo con calma, sin agresividad, ojos amarillos, sabios. Santiago extendió la mano. El viejo se le estrechó. La palma era seca, callosa, la piel áspera. Gracias, dijo Santiago, por la honestidad, por la confianza. Pudiste haberlo tomado todo y desaparecer, respondió el viejo con voz ronca. No habrías vuelto, nadie se habría enterado. No podía, negó Santiago con la cabeza. Por eso te lo di, dijo el viejo, casi sonriendo. No eres así. Hizo una pausa y luego añadió, dile a tu hija, que sepa que alguien creyó en su padre. Cuando crezca, se lo cuentas. Santiago asintió. La garganta se le cerró. Emprendió el camino por la vereda a través del bosque. A medio camino, miró hacia atrás. El viejo estaba de pie junto a la cabaña, con el lobo a su lado. El anciano levantó la mano, en un gesto de despedida. Santiago le devolvió el saludo. Se dio la vuelta y siguió caminando. Cuando volvió a mirar, la cabaña ya no se veía entre los árboles. Solo el humo sobre las copas de los pinos. Una delgada hebra gris hacia el cielo. El jeep arrancó al tercer intento. Santiago puso la maleta en el asiento de al lado. 500.000 pesos. $500.000. La salvación para Camila. Condujo de regreso al pueblo. Lentamente. Por la brecha. Por la ventana pasaban árboles. Montones de nieve. Las escasas huellas de animales en el camino. En el pueblo. Recogió el tráiler de la pensión. Se sentó al volante. Encendió el motor y miró el reloj. Llevaba un día de retraso. El cliente se enojaría. Le cobrarían una multa. Siguió su camino. El teléfono sonó 1 hora después. El despachador. ¿Dónde diablos te metiste? Gritó una voz al otro lado. La carga tenía que estar aquí ayer. Disculpe, dijo Santiago con calma. Me retrasé. Hubo una tormenta. Tormenta. Todos los demás llegaron. Solo tú te quedaste atascado. Multa de 20.000 pesos. Aceptado, asintió Santiago. El despachador siguió gritando algo. Pero Santiago colgó. 20.000 pesos. Antes. Se habría vuelto loco por una multa así. Ahora, por alguna razón, le daba igual. Condujo a casa pensando en qué decirle a Sofía. No podía contarle la verdad. No le creería. Recogía un viejo. Me dio 1.000.000. Suena a delirio. Inventó una historia. Un bono de la empresa por no tener accidentes. Más sus ahorros de los últimos meses. Por fin se había juntado. Mentir estaba mal. Santiago lo sabía. Pero Sofía no se tragaría la verdad. Empezaría a hacer preguntas. A indagar. O pensaría que se había vuelto loco. Lo importante era que Camila tendría su bomba. Todavía había tiempo. 2 meses. Llegarían a tiempo. El tráiler avanzaba por la carretera nocturna.
La maleta yacía a su lado. 500,000 pesos. El precio de un punto medio. Santiago miraba la carretera y pensaba, el viejo se quedó en la cabaña. Solo. Con su lobo y medio millón bajo una tabla del suelo. Con la foto de su familia en un baúl. Con un vacío de 20 años. Y él iba de camino a casa. Con su hija. A quien todavía podía salvar. A quien todavía no había perdido por completo. El sobre en el bolsillo de la chamarra le pesaba como un ladrillo. Santiago estaba de pie frente a una puerta familiar. Su dedo flotaba sobre el timbre. Miércoles. A mediodía. Nunca llegaba en un día de semana. Presionó. El timbre sonó dentro del apartamento. Un sonido largo y exigente. Pasos detrás de la puerta. La cerradura giró y la puerta se abrió. Sofía estaba en el umbral. En bata de casa. El cabello recogido en una coleta. La sorpresa en su rostro dio paso a la cautela. Santiago, dijo, mirándolo. ¿Qué pasó? Se supone que estás de viaje. Hola, dijo Santiago. Entrando. Necesitamos hablar. Ella lo dejó pasar en silencio. La cocina era la misma de hacía 4 años. Papel tapiz amarillo. El viejo refrigerador con imanes. La mesa redonda. Santiago se sentó. Sacó el sobre y lo puso sobre la mesa. Entre los dos. Era grueso. El papel estaba tenso. ¿Qué es esto? Preguntó Sofía, sentándose frente a él. 500,000 pesos, respondió Santiago, mirándola a los ojos. Para la bomba de Camila. Sofía se quedó inmóvil. Su mirada iba del sobre a Santiago y de vuelta. ¿De dónde? Exhaló. Llevabas un año ahorrando. Dijiste que tenías 200,000. La empresa me dio un bono, mintió Santiago, tratando de mantener la voz firme. Por no tener accidentes. 3 años sin percances. Más los últimos ahorros. Se juntó. Sofía tomó el sobre. Lo abrió y miró dentro. Fajos de billetes. Cuidadosamente apilados. 500,000, repitió. Incrédula. Así no más. No así no más, la corrigió Santiago. Trabajé 3 años por esto. Me lo gané. Ella lo miró durante un largo rato, escrutándolo. Santiago sostuvo la mirada, sin parpadear. Está bien, dijo Sofía finalmente, cerrando el sobre. No voy a preguntar. El dinero se necesita con urgencia. Se levantó y se acercó al teléfono en la pared. Mañana mismo vamos a ver al doctor, dijo, marcando un número. Empezaremos los trámites. A sus espaldas. Santiago exhaló. La primera etapa estaba superada. La puerta de la habitación rechinó. Santiago se volvió. Camila estaba en el umbral. Delgada, pálida, con una camiseta ancha. Círculos oscuros bajo los ojos. El cabello revuelto. Un glucómetro en la mano. Acababa de medirse el azúcar. Papá, dijo, sorprendida, parpadeando. ¿Qué haces aquí? Nunca vienes los miércoles. Santiago se levantó. Se acercó a su hija y la abrazó. Camila se tensó en sus brazos. No estaba acostumbrada a eso. Normalmente se veían de manera formal. Incómoda. Vine por un asunto importante, dijo Santiago, soltándola. ¿Por cuál? Preguntó Camila. A la defensiva. Te compramos la bomba, dijo Sofía desde la mesa, colgando el teléfono. Tu papá trajo el dinero. Camila se quedó paralizada. El glucómetro se le cayó de la mano y golpeó el suelo con un ruido sordo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿De verdad? Susurró, mirando a su padre. ¿No están bromeando? De verdad, asintió Santiago, sintiendo que se le cerraba la garganta. Camila lo miró un segundo. 2. Luego, su rostro se contrajo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lloró en silencio, contenida, como lloran aquellos que están acostumbrados a guardarse todo. Era la primera vez en meses que se lo permitía. Santiago la abrazó de nuevo. Esta vez Camila no se tensó, se aferró a él, con los hombros temblando. Todo va a estar bien, le susurró Santiago al oído. Te lo prometo. Y comprendió cuánto tiempo había perdido. Cuántos abrazos. Cuántas conversaciones. Cuántos simples momentos juntos. Camila se secó los ojos con la mano. Miró a su padre y sonrió débilmente. Gracias. Papá, dijo con voz ronca. Las 2 semanas siguientes pasaron como un solo día. Análisis. Consultas. Firma de papeles. Santiago se tomó días libres por primera vez en 3 años. El despachador se quejó. Lo amenazó con despedirlo. Santiago guardó silencio. No se justificó. Iba a casa de Sofía todos los días. Llevaba a Camila al médico.
Esperaba en las salas de espera. Llenaba formularios. Sofía al principio se mantuvo a la defensiva, acostumbrada a arreglársela sola. Luego se ablandó, al ver que el esfuerzo de Santiago era genuino. Camila se fue acostumbrando a tener a su padre cerca. Poco a poco, en el auto, comenzó a contarle cosas de la escuela, de su amiga Mariana, que se copiaba en los exámenes, del profesor de matemáticas, que siempre llegaba tarde, de un chico llamado Diego, que le jalaba las trenzas. Santiago escuchaba y se daba cuenta de que no conocía a su propia hija. No sabía quiénes eran sus amigos, cuáles eran sus intereses, sus costumbres. 4 años pagando la pensión y pensando que con eso bastaba. La operación se programó para el miércoles. Era un procedimiento ambulatorio, con anestesia local. El médico les explicó, no es complicado, 2 horas como máximo. Camila asentía, pálida, apretando los puños bajo la mesa. El miércoles amaneció con lluvia, una llovizna fina y fría. Las gotas corrían por las ventanas, formando arroyos. Santiago llevaba a Camila a la clínica. La niña iba en silencio, mirando por la ventana. Su mano descansaba en el reposabrazos. Santiago la cubrió con la suya. Camila le apretó los dedos, sin soltarlo. ¿No me va a doler?, preguntó en voz baja. Te pondrán anestesia, respondió Santiago. No sentirás nada. ¿Y si algo sale mal? No saldrá mal, dijo con firmeza. El doctor tiene mucha experiencia. Ha hecho cientos de estas operaciones. Camila asintió, pero siguió apretándole la mano hasta hacerle daño. En la clínica los esperaba Sofía. Había llegado en su propio auto, uno viejo, con una abolladura en la puerta. Se estacionó con dificultad, nerviosa. Entraron juntos. Recepción, pasillo, elevador. Unas enfermeras con batas azules y sonrisas profesionales se llevaron a Camila. Todo saldrá bien, corazón, dijo una, llevándosela de la mano. La niña se dio la vuelta en la puerta del quirófano y miró a sus padres. Santiago la saludó con la mano, intentando sonreír. La puerta se cerró. Santiago y Sofía se quedaron en el pasillo, sentados en unas sillas de plástico junto a la pared. Era la primera vez que estaban así de cerca en los 4 años desde el divorcio. En silencio. El reloj de la pared hacía un tic-tac ruidoso. Cada segundo un sonido distinto. La verdad. ¿De dónde sacaste el dinero?, preguntó Sofía en voz baja, mirando al suelo. Santiago no respondió de inmediato. Su vista estaba fija en la puerta cerrada del quirófano. No preguntes, dijo finalmente. Lo importante es que Camila estará bien. Sofía giró la cabeza y lo miró fijamente durante un largo rato. ¿Hiciste algo malo?, preguntó con cautela. ¿El dinero es limpio? Es limpio, respondió Santiago con firmeza. Te lo prometo. Ella asintió y se volvió hacia la ventana. Le temblaban los labios, las manos entrelazadas sobre sus rodillas. Tengo miedo, confesó en un susurro. Yo también, dijo Santiago, con sinceridad. Se quedaron sentados en silencio mientras el reloj seguía su tic-tac. El pasillo olía a antiséptico y a café de máquina. 2 horas después, la puerta se abrió. Salió el médico, con una bata verde y el cubrebocas en la barbilla. Todo salió bien, dijo, quitándose los guantes. La bomba está instalada. Estará 1 hora más en recuperación y luego podrán llevársela. Sofía exhaló y se cubrió la cara con las manos. Santiago sintió que algo se liberaba dentro de él. Un peso que lo había estado oprimiendo durante 2 semanas. Llevaron a Camila a la habitación en una camilla. Estaba pálida, pero con los ojos abiertos. Sonreía débilmente. Hola, susurró con voz ronca. Hola, mi vida, respondió Santiago, sentándose a su lado. Le tomó la mano. Camila le apretó los dedos y cerró los ojos. Su respiración se volvió regular. Se quedó dormida. Sofía fue por un café. Santiago se quedó solo con su hija, mirándola, tan delgada, con un suero en el brazo. En la otra mano, ahora llevaba el dispositivo, la bomba de insulina. Pequeña, del tamaño de un teléfono. Pensó en el viejo. El anciano había perdido a sus hijos para salvarlos de los criminales. 20 años solo en la sierra. El precio de la seguridad, la soledad absoluta. Santiago casi pierde a su hija. No por criminales, sino por su propia incapacidad de estar ahí cuando era difícil. Se escondía en el trabajo, en los viajes, en el dinero. El dinero del viejo le había devuelto una oportunidad, quizá la última. Camila se despertó por la tarde. Santiago seguía sentado a su lado,
Tenía la espalda entumecida, las piernas dormidas. No se había movido. Papá, lo llamó en voz baja. Aquí estoy, respondió él, inclinándose. Camila lo miró. Sus ojos estaban claros, cansados. ¿Ahora vendrás más seguido?, preguntó. No solo una vez al mes. Santiago tragó saliva. El nudo en la garganta. Sí, vendré, le prometió. Todas las semanas. O más seguido. ¿De verdad?, volvió a preguntar Camila, con incredulidad. ¿De verdad? Ella guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. Te extrañaba cuando te ibas por tanto tiempo. Mamá decía que estabas trabajando, pero yo igual te extrañaba. Santiago sintió que algo se rompía dentro de él. Perdóname, dijo con voz ronca. Perdóname por no estar ahí. Lo voy a compensar. Te lo prometo. Camila negó con la cabeza. Lo importante es que estás aquí ahora, dijo. Simplemente. Y Santiago comprendió que el dinero del viejo no solo había comprado una bomba, había comprado tiempo. Tiempo con su hija. Que todavía podía vivir de la manera correcta. Salió al pasillo. Sacó el teléfono y marcó el número de la compañía de transportes. Despacho, respondieron al tercer tono. Habla Santiago Morales, dijo. Quiero solicitar un cambio a rutas regionales. ¿Regionales?, preguntó el despachador. Sorprendido. Pagan menos. ¿Para qué? Razones personales, respondió Santiago. Cortante. Bueno, es tu decisión. Tramitaré la solicitud. Santiago colgó y miró por la ventana. La lluvia había cesado y había salido el sol, bajo y otoñal. Las rutas regionales significaban viajes de 2 días como máximo. Menos dinero, pero más tiempo en casa. Más tiempo con Camila. En el banco todavía tenía los 200,000 pesos de sus ahorros. Alcanzaría para un año de vida tranquila. Toda su vida había trabajado hasta el agotamiento, ni siquiera por el dinero, sino para no estar en casa, para no mirar a los ojos a su esposa, a su hija, para no sentir la culpa de no poder con la situación. Era hora de cambiar, antes de que fuera demasiado tarde. El alta fue rápida. 3 días en la clínica. Un montón de papeles. Instrucciones del médico. Camila estaba sentada en la cama de la habitación, con un folleto sobre la bomba en las manos, leyéndolo por tercera vez, moviendo los labios. ¿Lista?, preguntó Sofía, cerrando una maleta. Lista, asintió Camila, levantándose. La bomba en su brazo se sentía extraña. Un pequeño dispositivo del tamaño de un teléfono, con un tubo que se introducía bajo la piel, pero el azúcar se mantenía estable. El médico dijo, un resultado excelente. Santiago llegó el primer sábado después del alta, con bolsas de supermercado, leche, queso, fruta. Sofía abrió la puerta. Asintió en silencio. Se estaba acostumbrando a que su exmarido apareciera con regularidad. ¿Dónde pongo esto?, preguntó Santiago, levantando las bolsas. En la cocina, respondió Sofía, haciéndose a un lado. Camila salió corriendo de su cuarto, sonriendo ampliamente, como no lo había hecho en mucho tiempo. Papá. Lo abrazó, sin esperar a que bajara las bolsas. Santiago la abrazó torpemente con un brazo. Las bolsas crujieron, a punto de romperse. Cada fin de semana se volvió igual. Llegaba el sábado por la mañana, ayudaba en la casa, clavaba un estante, arreglaba una llave, sacaba la basura. Sofía al principio se mantenía a la defensiva, desacostumbrada a la atención de su exmarido, pero poco a poco se fue ablandando. Camila le enseñaba su boleta. Un 10 en literatura, un 9 en álgebra. Mira, me lo puso el profe Juan Carlos, decía, señalando la página. Y él normalmente le pone 7 a todos. Santiago escuchaba sobre Juan Carlos, sobre su amiga Mariana, que se había enamorado de un chico de otro salón, sobre la maestra de inglés con su acento chistoso. Estaba aprendiendo a ser padre de nuevo, desde cero, como si los últimos 4 años no hubieran existido. Como si apenas estuviera conociendo a su hija. Comprendía que se había perdido años enteros. Camila había crecido, cambiado, madurado, y él transportaba carga por las carreteras. Dormía en la cabina de su tráiler. Ahorraba en todo, pero ahora todavía había tiempo para recuperar. Al menos, un poco. El mes pasó rápido. Camila se fortaleció. El azúcar se mantuvo estable. Santiago se cambió a las rutas regionales. Cortas. De 2 días como máximo. Un sábado por la mañana, preparó una maleta. Comida, las medicinas para el corazón,
Las mismas que le compraba al viejo antes. Unos calcetines gruesos. ¿A dónde vas?, preguntó Camila, viéndolo. Voy a ver a un conocido, respondió Santiago. Evasivo. Un par de días. Regreso el domingo por la noche. Camila asintió, sin hacer más preguntas. El viaje a la cabaña duró 5 horas. El jeep traqueteaba por la brecha. La nieve crujía bajo las llantas. Santiago llegó al atardecer. De la chimenea de la cabaña salía un humo fino y gris. Tocó la puerta. Silencio. Luego, unos pasos lentos. Arrastrados. La puerta se abrió. El viejo estaba en el umbral. Había adelgazado en el último mes. Los pómulos más afilados. Los ojos más hundidos. Pero estaba vivo. Reconoció a Santiago y se hizo a un lado en silencio, dejándolo pasar. El lobo se levantó de su lugar junto a la estufa. Se acercó y olfateó la mano de Santiago. El hocico canoso. Los ojos lechosos. La vejez le estaba pasando factura. Le traje esto, dijo Santiago, poniendo la maleta sobre la mesa. Comida. Medicinas. Calcetines calientes. El viejo asintió y se sentó en el banco. Con dificultad. Camila, preguntó con voz ronca. Está bien, respondió Santiago, sentándose frente a él. La bomba funciona de maravilla. El azúcar está estable. El doctor dice que todo va perfecto. El viejo escuchaba. Tenía los ojos húmedos. Las manos le temblaban sobre las rodillas. Qué bueno, dijo en voz baja. Qué bueno que sirvió. No volvieron a hablar del tema. Por la mañana, Santiago tomó un hacha y salió al patio donde estaba apilada la leña. El viejo salió detrás de él. Trabajaron en silencio. Santiago partía leña. El hacha bajaba con un silbido y los troncos se partían en dos. El viejo apilaba los leños junto a la pared de la cabaña. Lentamente. Con pausas. Solo se oían los sonidos del hacha. El crujido de la nieve bajo los pies. El vaho de la respiración en el aire frío. No había conversaciones. No eran necesarias. Comieron juntos. El viejo preparó un caldo de venado con papas y zanahorias. El pan estaba duro, pero lo remojaron en el caldo. Comieron en silencio. Las cucharas raspaban los tazones. La estufa crepitaba. Por la noche, se sentaron junto al fuego. El viejo llenó una pipa con tabaco y la encendió. El humo se elevaba hacia el techo en anillos azulados. Santiago bebía café de una taza de metal, caliente y fuerte. El lobo yacía entre ellos. El pelaje canoso, ralo en algunas partes, pero sus ojos estaban vivos, atentos. Había pocas palabras, pero la compañía decía más que cualquier conversación. Santiago se sentía tranquilo allí, como en ningún otro lugar, ni en el tráiler, ni en su casa, ni en su apartamento de alquiler. Allí el tiempo fluía de otra manera, lento, sin prisas. El viejo se levantó, se acercó al baúl, lo abrió, rebuscó dentro y sacó una fotografía, no la misma que le había mostrado antes, y se la entregó a Santiago en silencio. En la foto, una mujer de unos 20 y tantos años, hermosa, con el pelo oscuro hasta los hombros, vestida de blanco, sonreía a la cámara. El fondo estaba borroso, pero se veían árboles. Una banca. Mi esposa, dijo el viejo, sentándose de nuevo. Cuando nos conocimos, en la universidad, en tercer año. Santiago examinó la foto. La mujer de la imagen miraba de frente, con franqueza, feliz. Nos casamos jóvenes, continuó el viejo, mirando la estufa. Ella tenía 23, yo 25. Nuestros padres se opusieron. Decían que era pronto, que no funcionaría. No los escuchamos. Dio una calada a la pipa. Puse la fábrica por ella, dijo en voz baja. Quería darle lo mejor, una casa, un coche, vacaciones. Trabajaba como un condenado, de la mañana a la noche. El viejo hizo una pausa. Ella me lo pedía, continuó con voz ronca. Me decía, pasemos más tiempo juntos. Y yo le respondía, después, cuando la fábrica se consolide, cuando paguemos los créditos, cuando haya más pedidos. Todo para después. Exhaló el humo. Cuando llegaron los criminales. Lo entendí, dijo, mirando la foto. No habría un después. Solo una hora. Y para entonces, ya era demasiado tarde. Ella, empezó a decir Santiago. Murió hace 3 años, lo interrumpió el viejo. Don Ramiro me dijo. Cáncer. Fue rápido. Unos 3 meses desde el diagnóstico hasta el final. Guardó la foto en el baúl.
Está enterrada junto a mi tumba, añadió en voz baja. La vacía. Yacen juntos. Ella y un fantasma. Santiago miró el baúl cerrado, imaginando dos lápidas. Una junto a la otra. Una con un cuerpo, la otra vacía. Esposa y esposo. El que desapareció hace 20 años. Yo también hice lo mismo, dijo Santiago, mirando su taza de café. Trabajé hasta el agotamiento. Pensé que estaba manteniendo a mi familia, que eso era lo más importante. El viejo lo miró. Me perdí la enfermedad de mi hija, continuó Santiago. El divorcio. 4 años casi sin ver a Camila. Siempre en viajes. Pensando en el dinero. ¿Como tú en la fábrica? Levantó la vista. Solo que tú perdiste a tu familia por salvarla de enemigos, dijo lentamente. Y yo la estaba perdiendo por huir de la cercanía, de la responsabilidad de estar presente. El viejo asintió. Pero a ti todavía te queda tiempo, dijo. Camila tiene 16. Está viva. Estás sana. Estás a su lado. Puedes arreglarlo. Lo intento, respondió Santiago. Eso es lo principal, dijo el viejo. A la mañana siguiente, antes de irse, Santiago estaba en el umbral, poniéndose la chamarra, revisando sus bolsillos. Vendré a visitarlo, dijo, una vez al mes, para ver cómo está. El viejo negó con la cabeza. Está lejos, objetó. ¿Para qué perder el tiempo? Tu hija es más importante. No es perderlo, insistió Santiago. Es invertirlo en lo que es correcto. El viejo lo miró durante un largo rato y luego sonrió. Débilmente, casi imperceptible, pero era la primera sonrisa sincera que le veía. Gracias, dijo con voz ronca, por no olvidarte de un viejo. Gracias a usted, respondió Santiago, por darme la oportunidad de arreglarlo todo. Se dieron la mano. El viejo lo acompañó hasta el borde del claro y se quedó allí, con el lobo, hasta que el jeep desapareció entre los árboles. Santiago vio por el espejo como el anciano agitaba la mano. Lentamente. Regresó a casa por un camino diferente. Pasó por casa de Sofía y recogió a Camila. Vamos a mi casa, le propuso. Quédate a dormir. Camila se sorprendió. Nunca se había quedado a dormir en casa de su padre. Él vivía en un estudio de alquiler. Apenas había espacio para uno. ¿De verdad? Preguntó ella. De verdad. Sofía asintió y le preparó a su hija una mochila para la noche. En el apartamento, el ambiente era un poco incómodo. Santiago le preparó a Camila el sofá cama. Él pensaba dormir en el suelo. Papá, ¿cocinamos juntos?, propuso Camila, asomándose al refrigerador. Prepararon la cena los dos. Camila le enseñó a cortar las verduras correctamente, a sostener el cuchillo en ángulo, a hacer rebanadas finas. Así no, lo corregía, riendo. Mira. Santiago miraba. Aprendía. Cortaba chueco. Pero se esforzaba. Cenaron. Lavaron los platos y se sentaron a ver una película. Una comedia vieja. Media hora después, Camila apoyó la cabeza en el hombro de su padre. 20 minutos más tarde, se quedó dormida, respirando tranquila y profundamente. Santiago no se movió. Se quedó quieto para no despertarla. La película terminó y empezó otra. Santiago miraba la pantalla sin verla. Pensó, esto es la felicidad que buscaba en los viajes, en el dinero, en el trabajo agotador. Estuvo aquí todo el tiempo. Simplemente tenía miedo de tomarla. Miedo a la cercanía, a la responsabilidad, a la incomodidad. Con cuidado, llevó a su hija al sofá y la arropó con una cobija. Camila se movió, pero no se despertó. Santiago se inclinó y le dio un beso en la frente. Te amo, susurró. Una palabra que no había dicho en 4 años. Quizá más. Se acostó en el suelo sobre un colchón inflable. Cerró los ojos y se durmió pensando. Mañana le prepararé el desayuno a mi hija. Quizá cakes. O un omelette. Habrá un mañana. Y un pasado mañana también. El teléfono sonó en medio de un viaje. Santiago conducía el tráiler por la carretera. Un número desconocido apareció en la pantalla. Activó el altavoz. Bueno, respondió, sin apartar la vista del camino. Habla Ramiro. La voz en el teléfono sonaba alarmada. Apresurada. El guardabosques. ¿Me recuerdas? Santiago se enderezó al volante. Lo recuerdo, dijo, reduciendo la velocidad. ¿Qué pasó? El viejo lobo está muy mal, respondió don Ramiro. Fui a verlo ayer. Está acostado en su banco. No puede levantarse. El corazón le falla. Se niega rotundamente a ir al hospital. Santiago apretó el volante con más fuerza.
Llegaré el fin de semana, prometió. El viernes por la noche estaré allí. ¿Puedes echarle un ojo hasta entonces? Puedo, aceptó don Ramiro. Iré a verlo cada 3 días. Le llevaré comida. Revisaré sus medicinas. Gracias, exhaló Santiago. Te lo pido por favor. Colgó y miró el reloj del tablero. Miércoles. 2 de la tarde. Faltaban 2 días para el viernes. Tenía que terminar el viaje, entregar la carga. Pensó en pedir permiso para irse antes. Pero el pedido era urgente. La multa sería grande. Terminaría rápido y se iría de inmediato. Al viejo le quedaba poco tiempo. Santiago lo sabía. Lo sentía. El viernes llegó lentamente, como si el tiempo se alargara a propósito. Santiago entregó la carga. Se subió al jeep y se dirigió a la sierra. Llegó al atardecer. El sol ya se estaba poniendo. El cielo se había teñido de rosa. La cabaña estaba en silencio. De la chimenea apenas salía humo. Una delgada hebra, casi invisible. Santiago tocó. Silencio. Tocó más fuerte. Adelante, se oyó una voz ronca desde dentro. Entró. La cabaña estaba fría. La estufa apenas tenía brasas. La leña se estaba acabando. El viejo yacía en el banco, cubierto con una cobija vieja. El rostro pálido, ceroso, los labios azulados. El lobo estaba sentado a su lado, en el suelo, el hocico sobre las patas del viejo, los ojos sin apartarse de su amo. Gemía en voz baja. Un sonido largo y lastimero. No se levante, dijo Santiago rápidamente. Al ver que el viejo intentaba incorporarse, se sentó en un taburete junto al banco. El viejo giró la cabeza. Lo reconoció y sonrió débilmente. «Viniste, graznó». «Se lo prometí», respondió Santiago, quitándose la chamarra. «¿Cómo se siente?», preguntó, inclinándose. El viejo sonrió sin alegría. «El fin está cerca», dijo. «Simplemente. Lo siento». El corazón se para y luego vuelve a latir. Pronto se detendrá por completo. Santiago tragó saliva. La garganta se le secó. «¿Recuerdas la promesa?», preguntó el viejo, mirando al techo. «La recuerdo», asintió Santiago. «Lo enterraré en el panteón del pueblo, como pidió». «Bien», exhaló el viejo, cerrando los ojos. Santiago echó leña a la estufa, la reavivó y calentó la cabaña. Preparó una sopa con lo que encontró: granos, carne seca, zanahorias deshidratadas. El viejo comió poco, unas cuantas cucharadas. No pudo más. Por la noche, yacieron en silencio. La estufa crepitaba. El viento aullaba en la chimenea. El lobo no se apartaba del viejo. Leal hasta el final. «Vi a mi hijo», dijo el viejo de repente, mirando la oscuridad del techo. Santiago se volvió hacia él. «Hace un mes», continuó el anciano en voz baja. «Don Ramiro iba al pueblo. Le pedí que me llevara». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Fui al edificio donde vive», dijo el viejo lentamente. «Sabía la dirección. Don Ramiro me la había mostrado en internet alguna vez. Me quedé en la calle, esperando». Santiago escuchaba, sin interrumpir. «Salió mi hijo», continuó el viejo. La voz le temblaba. «Con su esposa. Los niños corrían a su lado. Mis nietos. Un niño de unos 8 años. Una niña de unos 5. Reían. Saltaban». El viejo tragó saliva. «Quise acercarme», susurró. «Decirles, estoy vivo. Estoy aquí. Perdónenme». Pero los miré. Eran felices. Sin mí. ¿Para qué arruinarlo? Las lágrimas rodaron por las mejillas hundidas del viejo. En silencio. Sin sollozos. Por primera vez en 20 años. «Me fui», dijo, secándose la cara con la mano. «Mi hijo pasó a 5 metros de mí y no me reconoció. Envejecí. Soy otro». Santiago extendió la mano y tomó la del viejo. Estaba seca, huesuda, temblorosa. «Me arrepiento», dijo el viejo, mirando a Santiago, «de no haber vuelto cuando tuve tiempo». «Usted lo salvó», objetó Santiago en voz baja. El viejo negó con la cabeza. «Pensé que desaparecer lo salvaría», dijo con amargura. «Pero solo eliminó a su padre para siempre». Se calló, respirando con dificultad. «Los criminales se olvidaron de la fábrica un año después», continuó. «Me enteré por don Ramiro. Se la vendieron a otros. Podría haber vuelto». «¿Por qué no lo hizo?», preguntó Santiago. «Vergüenza», respondió el viejo. «Simplemente. ¿Cómo explicarles a mi esposa? A mis hijos? ¿Dónde había estado un año? ¿Por qué me escondí? Pensé. Esperaré un poco más».
Y luego un poco más. Lo pospuse cada año. Cerró los ojos. Luego se hizo demasiado tarde, susurró. Crecieron sin mí. Construyeron sus vidas. ¿Para qué me necesitaban? ¿Si estaba muerto? Santiago permaneció en silencio, sosteniendo la mano del viejo. Usted le salvó la vida, repitió con firmeza. Eso es lo principal. El viejo no respondió. Quizá no lo oyó. Quizá no estuvo de acuerdo. Por la mañana, el viejo se despertó y miró a Santiago durante un largo rato, con seriedad. No repitas mis errores, dijo con voz ronca. Santiago asintió. ¿Estás cerca de tu hija? Continuó el viejo, levantando la mano con esfuerzo. Eso vale mucho. Cuídalo. Lo cuido, prometió Santiago. No te escondas en el trabajo, le advirtió el anciano. No huyas de la cercanía. Yo huí. 20 años sentado solo. Tosió, recuperando el aliento. El dinero se acaba, dijo en voz baja. Solo queda el tiempo que pasaste junto a los que amas. Santiago apretó la mano del viejo con más fuerza. Lo recordaré, prometió. No perderé a Camila. El viejo asintió. Cansado. Sus ojos se cerraron. Su respiración se volvió regular. Se quedó dormido. Santiago se sentó a su lado hasta el amanecer, sin moverse. Los meses pasaron de forma extraña, rápida y lenta a la vez. Santiago se fue el lunes, pidiéndole a don Ramiro que lo llamara si pasaba algo. Regresaba cada fin de semana, llevando comida, medicinas, leña. Se sentaba con el viejo. Hablaban poco. El viejo se debilitaba con cada visita. Dejó de levantarse por completo. El lobo no se apartaba. Yacía a su lado, dándole calor a su amo. Las conversaciones se hicieron cortas. El viejo se cansaba de las palabras, pero se alegraba de las visitas. Sus ojos se iluminaban cuando Santiago entraba. Camila entró a la universidad, le contó Santiago, sentado junto al banco. A la pública. A medicina. ¿Quieres ser doctora? El viejo sonrió débilmente. Muy bien, susurró. Qué niña tan lista. Le va bien en los estudios, continuó Santiago. Mantiene el azúcar estable. La bomba funciona de maravilla. Hiciste lo correcto, decía el viejo, cerrando los ojos. Santiago entendía que el final estaba cerca. Se preparaba para la llamada inevitable. La llamada llegó un miércoles. Habían pasado 8 meses desde la operación de Camila. Santiago estaba descargando el tráiler. El teléfono vibró en su bolsillo. Don Ramiro. El número apareció en la pantalla. Santiago contestó. Ya sé. Murió, dijo el guardabosques en voz baja, sin preámbulos. Lo encontré esta mañana. Santiago se sentó en el estribo del tráiler. Las piernas le fallaron. ¿Cómo? Preguntó con voz ronca. Tranquilo, respondió don Ramiro. Estaba acostado en su banco, con las manos cruzadas sobre el pecho. En paz. Sin sufrir. Santiago escuchaba, mirando el asfalto. El lobo estaba sentado a su lado, continuó el guardabosques. No comía. Solo estaba ahí sentado, mirando a su amo, como si esperara que despertara. Llegaré mañana, dijo Santiago, secándose la cara con la mano. Organizaré el funeral. Te esperaré, aceptó don Ramiro. Avisaré a la gente, los guardabosques, los cazadores. Vendrán a despedirlo. Santiago colgó y se quedó sentado en el estribo, con la cara entre las manos. El viejo había muerto, solo en su cabaña, con el lobo a su lado. Vivió 20 años en la sierra. Salvó a su familia y la perdió para siempre. Le dio su último millón a un extraño para que no repitiera su error. Santiago sacó el teléfono y marcó el número de Camila. Papá, respondió ella, sorprendida. Estás de viaje. Cami, dijo él, con la voz temblorosa. Te amo. ¿Lo sabes? Una pausa. Lo sé. Papá, respondió ella en voz baja. Yo también. Nos vemos el viernes, dijo Santiago. Sin falta. Claro, aceptó Camila. Santiago colgó. Mañana. El funeral. Pasado mañana. A casa. Con su hija. A la vida que el viejo le había devuelto. El viaje al pueblo fue largo. 5 horas de carretera y luego de terracería. Camila iba sentada a su lado, mirando por la ventana en silencio, sin hacer preguntas. Santiago conducía, pensando en cómo contárselo. ¿Por dónde empezar? Papá, rompió el silencio Camila. ¿Quién era ese viejo? Santiago redujo la velocidad, ordenando sus pensamientos. Una persona que nos ayudó, respondió, sin apartar la vista del camino, cuando más lo necesitábamos. Camila se volvió hacia él.
¿Nos ayudó?, preguntó en voz baja. Santiago hizo una pausa y luego dijo: simplemente, nos dio el dinero para tu bomba. Camila se quedó helada, mirando a su padre sin parpadear. ¿El millón?, volvió a preguntar. Dijiste que fue un bono del trabajo. Mentí, confesó Santiago. Perdóname. No sabía cómo explicarlo. Camila guardó silencio, procesando la información. ¿Por qué le daría todo a unos desconocidos?, preguntó finalmente. 1 millón. Así nomás. Santiago apretó el volante con más fuerza. No fue así nomás, respondió. Estaba espiando su culpa. ¿Cómo pudo? ¿Qué culpa?, insistió Camila. Después te cuento, prometió Santiago. Te lo contaré todo. Camila asintió. Se volvió hacia la ventana y se quedó mirando el bosque, pensando en sus cosas. El panteón era pequeño, 15 tumbas en total, detrás de una cerca desvencijada, cruces viejas, flores frescas en algunas. Un lugar tranquilo, apartado del pueblo. Se había reunido poca gente. Don Ramiro con una chamarra negra, 3 guardabosques con ropa de camuflaje, 2 cazadores, ancianos con los rostros curtidos por el sol, Santiago y Camila. El ataúd estaba junto a una fosa recién cavada, simple, de pino, sin adornos. La tapa estaba clavada, nadie miró al difunto. Sobre la tapa, una cruz temporal hecha con ramas. La cruz para la tumba yacía a un lado, de madera, sin nombre, solo una inscripción grabada a fuego: Viejo Lobo. No había sacerdote. Un guardabosques, un hombre canoso de unos 60 años, sacó del bolsillo una hoja arrugada, una oración, impresa en una impresora. La leyó, tropezando con las palabras. Las palabras se perdían en el viento. Dale, Señor, el descanso eterno a tu siervo, murmuraba, siguiendo las líneas con el dedo. Santiago estaba de pie, mirando el ataúd, imaginando al viejo dentro, flaco, con su vieja chamarra de trabajo, las manos sobre el pecho, como lo encontró don Ramiro. Vivió 20 años solo, murió solo. Lo enterraban 7 personas, de las cuales 6 apenas lo conocían. El guardabosques terminó la oración, dobló la hoja y la guardó en su bolsillo. Bajaron el ataúd con cuerdas. Lento, con cuidado, tocó el fondo con un golpe sordo. Santiago se inclinó y tomó un puñado de tierra. Estaba fría, helada. La arrojó a la fosa. La tierra golpeó la tapa del ataúd. Los demás repitieron el gesto: don Ramiro, los guardabosques, los cazadores. Camila tomó tierra con manos temblorosas. La arrojó y lloró en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No se las secó. No conocía al viejo. Nunca lo había visto, pero entendía que había perdido a quien la había salvado. Lo enterraron rápido. En silencio. Las palas resonaban contra las piedras. La tierra caía en la fosa. Trabajaban coordinados. Era una tarea familiar. 20 minutos después, la tumba estaba lista. Un montículo de tierra, con la cruz clavada en la cabecera. Viejo Lobo. Todos se fueron yendo a sus vehículos. Solo quedaron Santiago, Camila y don Ramiro. Don Ramiro lo llamó Santiago, acercándose. ¿Y el lobo? El guardabosques suspiró pesadamente y miró el bosque detrás del panteón. Se fue, respondió. A la sierra, justo después de que muriera el viejo. ¿Cómo que se fue? No entendió Santiago. Lo encerré en la cabaña, explicó don Ramiro. Pensé en llevármelo conmigo. Ya está viejo. No sobreviviría solo. Fui por una cuerda para amarrarlo. Cuando volví, la puerta estaba abierta. El lobo había escapado. Negó con la cabeza. Miguel lo encontró una semana después, dijo en voz baja, mirando al suelo. A unos 3 kilómetros de la cabaña. Estaba muerto, acurrucado, como si durmiera, con el hocico apuntando a la casa del viejo. Santiago tragó saliva. La garganta se le secó. Así hacen los lobos, añadió don Ramiro. Pierden su manada y se van a morir. Él perdió a su amo. No pudo seguir solo. ¿Lo enterraron?, preguntó Santiago con voz ronca. Ahí mismo lo dejamos, asintió el guardabosques. Bajo un pino, como debe ser. El bosque reclama lo suyo. Santiago miró el bosque, oscuro, infinito. En algún lugar, bajo un pino, yacían los huesos del viejo lobo. Vivió 7 años con el viejo. No aguantó ni una semana sin él. Lealtad hasta el final. Vamos a la cabaña, propuso don Ramiro. Hay que recoger sus cosas. Condujeron en silencio.
Camila dormitaba en el asiento trasero del jeep. La cabaña los recibió con vacío. La estufa fría, cenizas en el hogar, olía a humedad, a soledad. Don Ramiro abrió las ventanas para ventilar. Santiago echó un vistazo. Todo estaba como antes. El banco donde yacía el viejo, la mesa tosca, el baúl en la esquina, en la pared, su ropa, la chamarra de trabajo, un gorro, en un estante, la vajilla de metal. ¡Qué pobreza! 20 años entre 4 paredes. No tenía parientes, dijo don Ramiro, abriendo el baúl. Ni herederos. Sus cosas irán a quien las necesite. Santiago se acercó y miró dentro del baúl. Ropa vieja. Las mismas fotografías que el viejo le había mostrado. La familia frente a la fábrica. La esposa joven. Y el dinero. Fajos de billetes. Sujetos con ligas. Santiago los reconoció de inmediato. Los 500,000 pesos que le había dejado al viejo. Los sacó. Los contó. Exactamente 500,000. El viejo no había gastado ni un centavo. Debajo del dinero había una nota. Santiago la desdobló. La letra temblorosa. Las letras torcidas. Para Santiago. Gástalo en el funeral. Lo que sobre. Para los estudios de Camila. Va a ser doctora. Le servirá. Gracias por visitarme. No me sentí tan solo al final. Santiago dobló la nota. Se la guardó en el bolsillo. Tomó la foto de la familia del viejo como recuerdo y contó 2 fajos del dinero. 100,000 pesos. El resto lo guardó de nuevo en su maleta y le extendió el dinero al guardabosques. Para una lápida, dijo. Una decente. De granito. Y para cuidar la tumba. Don Ramiro agitó las manos. Es mucho, objetó. Para la lápida con 50,000 es suficiente. ¿Para qué 100,000? Para la lápida. Una cerca. Y flores cada año, insistió Santiago. Lo que sobre. Para usted. Por las molestias. El guardabosques dudó, pero luego tomó el dinero y asintió. Lo haremos con decencia, prometió. No le fallaremos al viejo. Santiago guardó la maleta con el resto del dinero en su mochila. 400,000 pesos. Camila, en su segundo año, empezaría a trabajar a tiempo parcial. Este dinero le alcanzaría para todos sus años de estudio, como había pedido el viejo. Por la noche, estaban sentados en el auto, en el estacionamiento del pueblo. Camila se había despertado y miraba a su padre. Cuéntame, dijo. Lo prometiste. Santiago se lo contó todo. La tormenta en la carretera. El viejo con el lobo. La nota. El 1,000,000 de pesos. Los criminales. La fábrica. La muerte fingida. Los 20 años en la sierra. La familia que creía que su padre era un héroe muerto. Camila escuchó en silencio, sin interrumpir. Era un hombre infeliz, dijo ella cuando Santiago terminó. Sí, asintió él. Pero fuerte. Salvó a sus seres queridos. Camila negó con la cabeza. Los salvó, repitió. Pensativa. Pero los perdió para siempre. Eso no es una victoria. Papá. Santiago miró a su hija, 17 años y más sabia que él. Tienes razón, admitió. Huir no es una solución. Solo pospone el dolor. Camila le tomó la mano y se la apretó. Qué bueno que tú no huiste, dijo en voz baja. Estuve a punto de hacerlo, respondió Santiago, con sinceridad. El viejo me detuvo. El viaje a casa fue largo. Camila se quedó dormida, con la cabeza apoyada en la ventana. Santiago conducía, pensando. El viejo, 20 años en una cabaña, solo con su lobo. Sobrevivió a su esposa. No conoció a sus nietos. Murió en silencio. Como vivió. El lobo se fue a la sierra a morir. No pudo vivir sin su amo. Lealtad hasta el final. Una semana sin el viejo fue su última. Santiago casi repite la historia. Huía en sus viajes. Se escondía de su familia. El divorcio. 4 años sin su hija. El dinero del viejo no solo había comprado una bomba. Había comprado la oportunidad de redimirse. Una segunda oportunidad. En un semáforo. Sacó el teléfono. Le escribió a Sofía. Gracias por no quitarme a mi hija, por darme la oportunidad de volver. La respuesta llegó 1 minuto después. Gracias a ti por volver. Camila es feliz. Santiago guardó el teléfono y miró a su hija dormida. Feliz. Eso era lo principal. 1 mes después. Llamó don Ramiro. La lápida está lista, dijo. Ven a verla. Santiago fue con Camila un sábado. El panteón estaba vacío. Solo el viento soplaba entre las cruces. En la tumba del viejo había una cruz de granito, negra, pulida, que brillaba al sol.
La inscripción era simple, grabada con letras doradas. Viejo lobo. Año de nacimiento, desconocido. Año de muerte. Y debajo, en letra más pequeña, salvó a los que amaba. Al precio de sí mismo. Santiago se quedó de pie, leyendo. Un nudo en la garganta le impedía respirar. Camila sacó de una bolsa unas rosas blancas. 3. Frescas. Las puso junto a la cruz. Gracias, dijo en voz baja, mirando la tumba. Se quedaron en silencio. El viento susurraba en los árboles. Las nubes navegaban por el cielo. Se fueron lentamente. En la entrada del panteón, Santiago se dio la vuelta. La cruz se veía entre los árboles. Negra, solemne. Salvó a los que amaba, al precio de sí mismo. La verdad. Toda su vida en 8 palabras. Subieron al auto y emprendieron el camino a casa. La tumba quedó atrás, pero el recuerdo permanecería con Santiago para siempre, y en algún lugar de la sierra. A 3 kilómetros de la cabaña, bajo un pino, yacían los huesos de un lobo. La nieve los cubriría en invierno. En primavera, crecería la hierba. El bosque reclama lo suyo. Al viejo, a la bestia y a 20 años de soledad. Ambos vivieron juntos 7 años. Ambos murieron el mismo año. Ambos no pudieron el uno sin el otro. El año pasó volando, como si alguien hubiera acelerado el tiempo. Camila estaba sentada en el escritorio de su residencia estudiantil, memorizando anatomía. Universidad. Primer año. Beca completa. La bomba en su brazo funcionaba silenciosamente, como un reloj suizo. El azúcar se mantenía estable. Santiago la llamaba todas las noches. ¿Cómo estás?, le preguntaba, acostado en la cabina de su tráiler, en un paradero. Bien, papá, respondía Camila, hojeando un libro de texto. Mañana tengo examen de fisiología. ¿Lo pasarás?, decía él con confianza. Y ella lo pasaba, con 9s y 10s. Santiago se había cambiado a las rutas regionales un año atrás. Viajes cortos, de 2 o 3 días como máximo. Le pagaban 1/3 menos, pero volvía a casa todas las semanas. Recogía a Camila los fines de semana. Cocinaban la cena juntos. Veían películas. Paseaban por el parque. Cosas ordinarias que antes parecían inalcanzables. La relación con Sofía había mejorado. No volvieron a estar juntos. Eso era imposible, pero eran amigos. Criaban a su hija juntos. Se llamaban. Se consultaban. Gracias, le dijo Sofía una vez, mientras Camila se despedía después de un fin de semana. ¿Por qué?, no entendió Santiago. Por haber vuelto, respondió ella. Simplemente. Santiago comprendía que su vida había mejorado gracias al dinero del viejo. Pero, sobre todo, gracias a su decisión de no huir más. De quedarse. De estar presente. Sábado. Primavera. Santiago y Camila iban en el auto hacia el panteón del pueblo. Se había convertido en una tradición, una visita cada 6 meses. Llevaban flores. Limpiaban la tumba. La cruz de granito negro se mantenía firme, brillante bajo el sol. La inscripción era nítida. Las letras doradas no habían perdido su lustre. Santiago barrió las hojas secas de la tumba. Camila arregló las flores en un florero. Las de la última vez estaban marchitas. Puso unas nuevas. Se sentaron en una banca cercana. En silencio, mirando la cruz. Pasé todos mis exámenes con excelentes calificaciones, dijo Camila, dirigiéndose a la tumba. Puros 10s. Solo un 9. Anatomía estuvo difícil. Santiago sonrió. Sabía que el viejo no podía oírlo, pero necesitaban decirlo. Para ellos mismos. Me dieron un bono, añadió él. Uno pequeño. Estoy ahorrando para el segundo año de Camila. Camila le tomó la mano y se la apretó. Gracias, dijo en voz baja, mirando la cruz. Por todo. Santiago asintió. Por la ayuda, añadió. Por la oportunidad. Por la lección. ¿Qué lección?, preguntó Camila. A no huir de la vida, respondió Santiago. Simplemente. Se fueron lentamente, dándose la vuelta en la entrada. La cruz seguía viéndose entre los árboles. Firme. Inquebrantable. En casa. Santiago sacó de un cajón la vieja fotografía. La familia del viejo frente a la fábrica. La había guardado durante un año. Sin saber por qué. Camila examinó la foto, sentada en el sofá. ¿Los encontraron?, preguntó, señalando a los niños. Al hijo. ¿A la hija? Santiago negó con la cabeza. No los busqué, respondió.
El viejo no quería molestarlos. Camila frunció el ceño. Tal vez deberías, sugirió, devolviéndole la foto. Tienen derecho a saber la verdad. ¿Para qué?, objetó Santiago. Han pasado 22 años. Para ellos. Su padre es un héroe. ¿Para qué destruir eso? La verdad es más importante que la comodidad, insistió Camila. Aunque duela. Santiago guardó la foto de nuevo. Lo pensaré, prometió. Evasivo. Pero lo pensó durante mucho tiempo. Un mes después. Se decidió. Sacó la foto y examinó la inscripción del reverso. Nuestra familia. 2003. Buscó en internet la dirección de la antigua fábrica. Fue a la ciudad. El edificio ya no existía. En su lugar había un centro comercial. De cristal. Moderno. Le preguntó a un guardia de seguridad, quien se encogió de hombros. La fábrica había cerrado hacía unos 15 años. Santiago buscó el nombre de la fábrica en las redes sociales. Encontró un grupo de exempleados. En los comentarios se mencionaba al dueño. El nombre coincidía con el de la foto. El hijo del dueño también estaba en las redes sociales. Perfil público. Un hombre de 33 años. Casado. 2 hijos. Vivía en la misma ciudad. Santiago le escribió un mensaje privado. Se presentó y le pidió una reunión. Es sobre su padre. Escribió al final. La respuesta llegó una semana después. Corta. Cautelosa. ¿Quién es usted? ¿Por qué busca a mi padre? Murió hace 22 años. Santiago escribió una respuesta. La borró y volvió a escribir. Se lo contaré en persona. Créame. Es importante. El hijo aceptó. Fijó la cita en un café del centro de la ciudad. Santiago llegó antes. Se sentó junto a la ventana. Nervioso. La taza de café se enfriaba sobre la mesa. El hombre entró puntualmente. Alto. Con traje de negocios. La mirada desconfiada. Se sentó frente a él. Sin saludar. Lo escucho, dijo. Cortante. Santiago sacó la foto y la puso sobre la mesa. ¿Es su padre?, preguntó. El hijo tomó la foto. Le temblaron las manos. El rostro palideció. ¿De dónde sacó esto?, preguntó con voz hueca. Su padre me la dio, respondió Santiago. Hace un año. El hijo arrojó la foto sobre la mesa. ¿De qué organización es usted?, preguntó bruscamente. ¿Estafadores? ¿Quieren dinero por información? No. Yo, empezó a decir Santiago. Mi padre murió hace 22 años, lo interrumpió el hijo. Levantándose. En un incendio. Hay documentos. Testigos. Una tumba. ¿Qué es lo que planean? No lo sé, pero es muy bajo. Se dio la vuelta para irse. Espere, lo llamó Santiago, sacando la nota del viejo. Al menos mire esto. El hijo se volvió. Tomó la nota. La desdobló y la leyó de pie, con los labios apretados. Falsificación, dijo, devolviéndola. No está mal, pero es una falsificación. Es su letra, insistió Santiago. ¿Y cómo sabe usted cuál era su letra?, preguntó el hijo con frialdad. Murió cuando yo tenía 10 años. Tiene una buena historia. Un viejo en la sierra. Un lobo. Dinero. Conmovedor. Pero no soy idiota. Salió, dando un portazo. Santiago se quedó solo. La taza de café estaba completamente fría. Una semana de silencio. Santiago no llamó. No escribió. Pensó, lo intenté. No funcionó. Dejaré al hijo en paz. El teléfono sonó un sábado por la noche. Un número desconocido. Bueno, respondió Santiago. Soy yo. La voz era dura, familiar. El hijo del hombre con el que se había reunido. Santiago se enderezó. Lo escucho. Investigué, dijo el hijo tras una pausa. Los archivos de la fábrica. Los informes de los bomberos. La oficina forestal de ese pueblo. El panteón. Hizo una pausa. ¿Puede mostrarme la tumba?, preguntó con voz hueca. Puedo, aceptó Santiago. Se reunieron al día siguiente. Condujeron hasta el panteón en silencio. El hijo miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. Estuve investigando toda la semana, dijo de repente. El peritaje del incendio de hace 22 años. Los restos fueron identificados por la dentadura, pero los documentos son extraños. Como si alguien tuviera prisa por cerrar el caso. Santiago guardó silencio, conduciendo. Luego encontré al guardabosques, continuó el hijo. A Ramiro. Él lo confirmó. El viejo lobo. 20 años en la sierra. La voz se le quebró. Todavía no me lo creo del todo. Llegaron al atardecer. El panteón estaba vacío. Silencioso.
Santiago señaló la cruz negra. El hijo bajó del auto. Se acercó lentamente y leyó la inscripción. Viejo Lobo, leyó en voz alta. Ni siquiera su nombre real. Cayó de rodillas, con las manos sobre el granito. Guardó silencio 1 minuto. 2. Luego, golpeó la cruz con el puño. El granito no se inmutó, se raspó los nudillos. «Cobarde», le gritó a la tumba. «Nos abandonaste». Mamá lloraba todas las noches. Mi hermana repitió tu nombre hasta los 5 años. Lloraba, con rabia, con amargura. «Podrías haber vuelto», gritó entre lágrimas. Los criminales se olvidaron de la fábrica 1 año después. Lo investigué. Podrías haber vuelto. Santiago se quedó junto al auto, sin acercarse. 22 años, decía el hijo en voz baja, secándose la cara. Vivimos sin ti. Mamá murió hace 3 años. Y nunca lo supo. Murió pensando que eras un héroe. Se levantó y miró a Santiago. ¿Dónde vivía?, preguntó con voz ronca. ¿En la cabaña? ¿Puede llevarme? No es necesario, cortó el hijo. Ya es suficiente. Súbase al auto. Lléveme de vuelta. Regresaron en silencio. A las afueras de la ciudad. El hijo se bajó. Gracias por encontrarlo, dijo, sin mirar a Santiago. Supongo. Se fue, sin mirar atrás. Pasó 1 mes. Santiago hacía sus viajes. Veía a Camila. Vivía su vida normal. Don Ramiro llamó un domingo. Vino un hombre, dijo el guardabosques. A la tumba del viejo. Un tipo joven. Se quedó sentado solo como 1 hora y luego se fue. ¿Cuándo?, preguntó Santiago. Antier. Y también me llamó ayer, preguntando si se podía poner una segunda cruz en la tumba vacía de la ciudad. Le dije que era su decisión. Santiago fue al panteón el fin de semana, con Camila. Sobre la tumba del viejo había flores frescas, claveles rojos. No eran suyos. Alguien vino, dijo Camila en voz baja. Santiago asintió. 1 semana después, don Ramiro le envió una foto. La cruz en el panteón de la ciudad. Granito negro, junto a la tumba de la esposa del viejo. La inscripción era simple, padre y esposo. Año de nacimiento, año de muerte. Salvó a su familia. Se perdió a sí mismo. Perdonado. La última palabra. Perdonado. Estaba grabada con una letra más pequeña, como si la hubieran añadido después, como si lo hubieran pensado mucho. Santiago estaba sentado en la cabina de su tráiler. En el tablero, una foto de Camila, sonriendo. A su lado, la vieja foto del viejo con su familia. El hijo había perdonado, no de inmediato, sino 1 mes después, a través de la rabia, las lágrimas, la negación, pero había perdonado. El teléfono vibró. Un mensaje de Camila. Papá, ¿cuándo vuelves? Te extraño. Santiago sonrió y escribió la respuesta. En 2 días. Yo también te extraño. Encendió el motor. Un viaje corto por delante. Volvería con su hija para el fin de semana. El viejo le había dado una lección. No con palabras, sino con su vida. Se puede huir del peligro, pero no de la cercanía. Te alcanza en forma de vacío. El tráiler avanzaba por la carretera, la misma donde 1 año y medio atrás había recogido al viejo con su lobo. Adelante estaba su casa, su hija, su vida. En algún lugar de la sierra, bajo un viejo pino, yacían los huesos de un lobo. La nieve los cubrió en invierno. En primavera, crecería la hierba. El bosque reclama lo suyo, al viejo, a la bestia y a 20 años de soledad. El viejo y el lobo vivieron juntos 7 años. Murieron el mismo año. El uno no pudo sin el otro. En 2 panteones había 2 cruces, una tumba vacía y una real, ambas con la palabra perdonado. El viejo lobo compró la vida de su familia con su desaparición. 20 años en la sierra. 1 millón de pesos para un extraño. Santiago compró tiempo con su hija con el dinero del viejo. El hijo del viejo compró la paz para ambos, para sí mismo y para su padre. Con el perdón, cada uno pagó su propio precio. Pero una segunda oportunidad no se vende, solo se puede merecer. Y el perdón, también.